Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día 3 de febrero y 4 de febrero, los dos en un solo video ya que no pudimos hacer el de ayer. Vamos a hacer el análisis utilizando los conceptos de Smart Money como hacemos todos los días en el premercado. Y vamos a arrancar para que no se haga muy largo. Rompimiento de estructura mínimo que nos deja el precio en esta zona. A partir de eso el precio viene haciendo fractalidades alcistas, impulsos y retrocesos que todavía no finalizan, ¿sí? Sigue haciendo fractalidad alcista. El último fractal válido para nosotros sería este rompimiento que tenemos acá, que tiene mínimo en esta zona de abajo y máximo en esta zona de arriba. Podemos entender que el precio tiene un impulso alcista, bien, y que hizo retrocesos, pero se mantiene dentro de un lateral en diario, que es un lateral que vamos a ir ver bien en la temporalidad de 4 horas. Vamos allá a 4 horas y vemos cómo se ve la gráfica en esa temporalidad. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a marcarlo o moverlo un poco así, ¿sí? Rompimiento de estructura en esta zona, mínimo en esta zona de abajo y máximo en esta zona de arriba. Bueno, nosotros entendemos que el rango de 4 horas es alcista, pero está lateralizando dentro con movimientos internos. Bien, vamos a leer un poquito lo que pasó, lo que fue pasando dentro de ese rango. Dentro de este rango el precio nos dejaba dos bloques importantes, un decisional en esta zona y un extremo en esta zona de abajo, que podemos refinar por supuesto hasta los puntos de liquidez internas, hasta ahí. Bueno, el precio cuando llegó a esta zona intentó de subir, pero lo frenó un breaker que tenemos en esta zona de acá. Es un order block que generaba un impulso, el precio lo debía respetar para seguir subiendo, sin embargo lo cruza con fuerza, con aceleración, y el precio desde ahí decide bajar nuevamente. En ese impulso bajista el precio no logra romper el mínimo estructural, intenta de subir nuevamente. Entiendo que es porque cerró posiciones que venían en compra, el que no se salió de la compra lo cerró y eso hace que el precio se impulse nuevamente, se frena en una zona de soporte, en este caso de resistencia, y vuelve a hacer el impulso rompiendo la estructura a la baja y dejándome un máximo en esta zona de arriba, ¿sí? Y un mínimo en esta zona de abajo. Bueno, a partir de ahí nosotros entendemos que internamente el precio está bajista, pero que llegó a un order block extremo que le podía haber dado impulso. Ese impulso se dio, pero no pudo romper la fractalidad bajista que tenemos, ¿no? Acá, en esto, el precio respetó esa zona, volvió a caer, respetando nuevamente esta zona de abajo. Por ende decimos que estamos en una lateralización. El precio sube y baja dentro de toda esta zona. Bueno, vamos a ver esto igual en una temporalidad menor. En este caso vamos a ir a 60 minutos. Sabemos que estamos en un lateral, es un lateral muy amplio de muchos puntos, pero podemos notar que el precio viene ya empezando a hacer menos puntos. Si nosotros controlamos los puntos, desde acá arriba hasta acá abajo teníamos 1300, 1400 puntos. Desde acá abajo hasta arriba también aproximadamente lo mismo. Bien, ahora en los próximos movimientos son mucho más cortos, siguen siendo de aproximadamente 800 y 1000 puntos, pero se está quedando como que se está comprimiendo cada vez más el gráfico. Bueno, entendemos que el precio había llegado a esta zona y desde ahí reaccionó. Bueno, cuando llegó a cubrir imbalance en zona de arriba, el precio vuelve a reaccionar a la baja. Cuando llega a la zona de abajo, tiene reacción también al alza, o es lo que nos está queriendo mostrar. Por supuesto que nosotros vamos a pasar a ver esto a una temporalidad menor para poder entender lo que podía pasar el día de hoy. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a 15 minutos y vamos a refinar un poco los bloques que marcamos y vamos a ver realmente cuál es la posibilidad del precio, qué movimientos podría hacer. Bueno, si refino este bloque de abajo, ¿sí?, hasta el extremo, voy a entender que el precio llegó hasta ahí luego de una caída de madrugada de 600 puntos y está empezando a hacer impulso alcista. Bueno, posibilidades del precio, bueno, venir a cubrir todo el gap que nos dejó, entendiendo que podría llegar a ese bloque. Bien, pero aparte de ese bloque también tengo una zona importante.
Si yo miro en esta zona, el precio nos había hecho rompimiento de estructura al alza, mínimo, el precio lo pasa con fuerza, con aceleración, en este caso con un gap. Para nosotros esto era un breaker en el que el precio también podía tener una reacción. Lo vamos a pintar como breaker para tenerlo presente. Perfecto, teníamos eso por el lado de arriba. Y por el lado de abajo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede hacer el precio? Si nos acercamos a esto chiquito que está acá, el precio venía cayendo, intenta de hacer un retroceso, vuelve a caer, no logra romper el mínimo y hace un rompimiento nuevamente interno. Acá en esta zona el precio rompe estructura, dejándonos estos mínimos que están abajo. Entendemos que ese máximo, vamos a ver si el precio hace un retroceso profundo o no. ¿Qué podíamos esperar para hoy? Bueno, de momento nosotros podemos ver que acá estamos en una lateralidad, ¿no? El precio está haciendo lateral, así que necesitamos saber qué movimientos daba el precio en apertura. ¿Hasta dónde podía llegar a tener una reacción? Bueno, no lo sabíamos. Imagínense ustedes que acá no hay una estructura clara. Posiblemente el 5 acá hubiera habido un rompimiento que nos dejaba este máximo y el precio cuando llegó se lo pasó de largo. Bueno, podríamos ver una zona de soporte, resistencia acá. Algo que yo no marqué porque la verdad que no era claro, ¿sí? Preferí marcar en lugar de esos, marcar bloques. El extremo que inició todo el movimiento, un decisional en esta zona, y vamos a marcarlo así, un decisional que puede haber roto la estructura en esta zona, pero teníamos que esperar apertura para que sea claro porque no entendíamos qué podía pasar con el precio. Bueno, nada más ver qué es lo que pasa, darle play al mercado y ver qué terminó haciendo apertura el día de hoy para nosotros tomar decisiones, ¿sí? Vamos a darle play y mientras el mercado empieza a correr, yo les voy a pedir que no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan sumarse, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas. Bueno, es totalmente gratis, solamente tienen que estar en el Telegram para poder participar. Bueno, a partir de esto nosotros entendemos que en un minuto estaría rompiendo el máximo, pero para la temporalidad de 15 minutos le está tomando liquidez, entonces nosotros todavía no podemos confiar en que el precio realmente quiera subir. Siendo una toma de liquidez, el precio podría bajar a buscar zonas de abajo. Bien, marcábamos en un minuto un mínimo en esta zona porque entendíamos que el precio nos estaba rompiendo estructura. Bueno, pero hasta el momento no hacíamos nada, simplemente es esperar. Bueno, vamos a tener que hacerlo así. Teníamos que esperar que realmente nos demuestre su intención. El mercado es alcista, el mercado debería de ir hacia arriba a cubrir el gap y llegar por lo menos hasta el breaker o el bloque que tenemos arriba. Así que esperábamos paciente que el precio nos demuestre su intención para recién después poder tomar decisiones. Hasta este momento el precio parece que tiene una intención de ir hacia abajo, ¿sí? Sería normal, fíjense cómo va rompiendo fractalidades a la baja, pero no era seguro, así que no decidíamos no hacer nada, simplemente esperar que el precio nos demuestre su intención. ¿Qué terminó demostrando el precio? Que el precio empieza a subir a buscar romper el máximo. De hecho lo hace. A partir de eso nosotros podíamos decir, bueno, ya está, el precio nos acaba de definir cuál es su intención, ha tomado liquidez de mínimo, ha cubierto, no llegó a los bloques que nosotros pensábamos que podría llegar, pero ya está demostrando de sobremanera que su intención es alcista y que esto lo único que hizo fue engañar a las personas en ventas para irse en compras. Correcto, hasta ahí perfecto. Bueno, nos tocaba esperar nuestra entrada, que el precio o retroceda. A mí me gustaba mucho esta zona para operar en compras. Bueno, y esperar que el precio llegue. Bueno, definitivamente el precio decide seguir subiendo, entrar hasta el breaker. Esa parece ser su intención. Si nosotros miramos, el precio viene haciendo rompimiento de estructura,
nos deja un mínimo en esta zona, un bloque de posible reacción. De hecho, reacciona en ese bloque y vuelve a impulsarse rompiendo estructura nuevamente. Uno podría decir, bueno, Gaby, otra vez entrada en este bloque y seguimos el precio con su intención. Bueno, yo prefiero esperar, no decidía eso. Yo esperaba un retroceso a cubrir imbalances de 15 minutos en esta zona, así que no quería operar esos bloques, aunque hubiera estado bien hacerlo. Mi intención ahora, o hace un tiempo, es operar en zonas bien premium o en zonas bien discount, para no tener que operar lo interno del precio. Bien, bueno, hasta ese momento el precio no podía romper por arriba, ya había llegado el 50%. Fíjense cómo entra a ese bloque que uno podría haber pensado en ponerle una operación, pues esa operación también se pagó muy bien. Bueno, y el precio estaba ahí, no podía romper el breaker, estaba quieto, todavía no hacía un rompimiento, así que bueno, seguíamos esperando que el precio nos demostrara la intención. Si sabemos que quiere ir, pero no sabemos si desde acá va a retroceder a las zonas de abajo o va a seguir subiendo, rompiendo estructuras al alza. Así que nos quedaba esperar. Bueno, rompimiento finalmente, nuevamente un fractalidad al alza que nos deja un mínimo en esta zona, y a partir de ahí, bueno, nosotros prestábamos atención porque el precio en cualquier momento se nos daba vuelta, o nosotros entendíamos que se podía dar la vuelta. Bueno, esperábamos que el precio realmente lo hiciera, ¿sí? O un intento de caída que llega a la zona, respeta, tendría que romper esto de acá abajo para decirme a mí, Gaby, me voy a la baja. Si esto no ocurre, no estaríamos entrando o pudiendo entrar en venta. ¿Qué terminó pasando ya casi al finalizar la sesión? Nosotros identificamos mínimos internos, veníamos trabajando mínimos internos, el precio que venía subiendo. Si el precio nos rompía estructuras internas a la baja, nosotros íbamos a pensar que podíamos empezar a buscar ventas. Fíjense que el precio de momento parecía que venía haciendo lateralización, no podía hacer un movimiento, sin embargo empieza a hacer un movimiento fuerte, con aceleración sin poder romper un máximo, y empieza a hacer rompimientos internos. A partir de eso nosotros decíamos, bueno, en una de esas estamos en posición de meter una venta. ¿Arriesgada? Sí, podría ser. ¿Cuál fue la decisión mía en el trade ¿Sí? El ideal hubiera sido que yo ponga una entrada en el bloque generador del impulso. ¿Qué decidí hacer? Operar esta zona de soporte, ¿sí? En donde el precio siempre tuvo que reaccionar al alza, pero se estaba rompiendo y podía llegar ahí en esa zona. Si yo ponía una entrada en esta zona y me protegía en ese máximo, $126 de stop, estaba bien. Para llegar abajo me quedaba bien, ¿sí? Y lo decidí de esta manera. A ver, es un error haber decidido un trade tan largo. Si yo terminaba decidiendo en el bloque y me protegía sobre el máximo de la estructura, podría haber sido una entrada mucho mejor, ¿sí? Y vamos a simular cómo podría haber sido esa entrada. Recuerden que yo tomé entrada mucho más larga, la voy a marcar aquí al costado para que la veamos, ¿sí? Yo decidí tomar una entrada así, de esta manera, y protegerme en ese máximo. Bien, así, muy largo, y acá hubiera sido mucho más corto. ¿Qué terminó pasando? Bueno, vamos a ver. El precio quedó lateralizando, me activó la orden, empezó a querer ir hacia abajo, hasta ahí iba muy bien, pero el precio como que estaba lateral, no iba hacia arriba, no iba hacia abajo, no me demostraba. En varias ocasiones demostró o intentó querer ir hacia abajo, sin embargo se volvía. ¿Sí? ¿Por qué se puede volver? Y porque efectivamente el precio puede ir a estar buscando ese bloque que hubiera sido la mejor posición que podríamos haber tomado, mucho más corta y de menos recorrido para pagarnos el 1-2. Bueno, no fue la decisión que tomamos, mal hecho por nosotros, debemos de corregir o ser un poquito más pacientes, porque entiendo que eso es miedo en quedarme afuera de un trade que debería asumir, o me quedo afuera o tomo la operación como tiene que ser. Bueno, dicho eso,
el precio entró perfectamente al order block y empezó a caer. Fíjense que pagando muy rápido ese 1-2 que nosotros buscamos normalmente. Bien, ahora cuando el precio hizo este movimiento, nosotros ya nos habíamos puesto nuevamente en positivo. Fíjense, y vamos a parar acá, que el trade se paga muy bien. Al yo haber entrado en esta zona, no llegué todavía ni siquiera al 1-1. ¿Qué terminó pasando en este día operativo? Cuando el precio estaba en esta zona, a mí se me corta la luz, ¿sí? Y el Ninja Trader, que se te corte la luz, es peligroso porque por ahí no te va a cerrar el stop o el profit, y la operación sigue corriendo con probabilidades de quemar la cuenta y demás. Entonces, en ese pánico que teníamos en ese momento, decidimos con el teléfono conectar la otra computadora, una notebook, le dimos internet, abrimos Ninja, pusimos nuestras posiciones en break-even y no salimos del trade en break-even, ¿sí? Podríamos haber salido en positivo si cerramos en el momento, sí, pero le queríamos dar la oportunidad. Finalmente, el precio se terminó volviendo a la zona, nos sacó en break-even muy poquito positivo, algo de $13 positivos, así recuperando los contratos y demás. Así que, pero puedo decir que para esta operación, esta hubiera sido la mejor entrada de las que nos pagaba bien el 1-2. Sin embargo, la decisión fue otra, no muy acertada, por así decirlo. Bueno, momento de salirnos en break-even. Esto está pasando todos los días a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, porque Trump empieza a hacer conferencias y se empieza a poner muy volátil el mercado, ¿no? Bueno, este fue el día operativo del día lunes. Nos terminamos yendo en break-even. Si no se nos cortaba la luz, gente, nosotros nos íbamos a ir en stop por lo que estábamos viendo, por la mala decisión que tomamos en la entrada. Bien, el mercado decidió finalmente terminar rompiendo a ese breaker, llevándoselo puesto, por así decirlo, y llegando a la próxima zona de reacción, que era el bloque generador del impulso, de un impulso. Por supuesto que llegó en un horario en donde ya estábamos 17:45, ya no estábamos en operativa, pero bueno, era lo que podía pasar. Bueno, ¿qué nos queda hacer ahora? Bueno, vamos al día siguiente a ver el día de hoy, el día del 4 de febrero del 2025 en Nasdaq. Vamos a ir hasta horario de apertura, vamos a hacer el análisis en esta temporalidad, ¿sí? No vamos a hacer el análisis macro porque es el mismo. Sí voy a ir borrando cosas que no nos interesan, ¿sí? Fíjense que yo esperaba que el precio llegara a este bloque, que es el más interesante, estuvo cerca, cubrió algo de imbalance, pero no llegó. Y eso nos da una pauta de lo que podíamos esperar para hoy. Así que vamos a ver cómo termina siendo el análisis de hoy, ¿sí? Esperamos que el precio llegara a esta zona, no llegó. Ahora reboteó muy bien en esa zona de arriba. Vamos a ver el análisis de ahora, cómo sería. Vamos a bajarle velocidad. Vamos a darle un poquito más para quedar muy cerca de apertura. Y vamos con el análisis de hoy. Bueno, vamos a hacer directamente el análisis aquí en 15 minutos. ¿Qué podíamos ver? Bueno, el precio había cubierto todo el gap, tenía máximo en esta zona. La última estructura alcista yo la puedo ver y entender que está acá. Vamos a quitar las líneas que fuimos marcando en el camino, ¿sí? Para que no nos molesten. ¿Qué es lo que tengo? Toma de liquidez de mínimos, ¿sí? Y rompimiento de estructura en esta zona. Bloque extremo que todavía le queda imbalance en esta zona de acá, que le vamos a cambiar de color para que lo pongamos a identificar. Correcto. Imbalances acá. Bueno, y por arriba el precio había subido, había llegado a una zona de posible reacción, venía subiendo haciendo estructuras alcistas, pero nos había roto esa estructura alcista a la baja. Uno podría pensar, bueno, Gaby, mira, en este momento el precio o puede llegar a esta zona bloque extremo, que lo vamos a marcar con el imbalance, el último imbalance que tiene, puede llegar a esta zona, caer,
puede venir directamente, llegar a esta zona importante y empezar a subir. Entonces teníamos que ver cuál era la intención del precio en apertura el día de hoy para nosotros poder tomar decisiones, ¿sí? No había mucho más que ver, ¿sí? Las dos zonas posibles eran esas dos, y yo tengo que ver qué quiere hacer el precio. Bueno, vamos a darle play, vamos a ver qué terminó pasando en apertura el día de hoy. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal, sumarse a nuestras redes sociales que van a quedar ahí en la descripción del video para que ustedes se puedan sumar. Bien, apertura nace o empieza a ser alcista, ¿no? Empieza a hacer rompimientos alcistas en este momento. Todavía tomaba liquidez, no dejaba este mínimo, último fractal alcista, dirigiéndose a ese bloque, ¿sí? Un bloque en el que podríamos pensar nosotros que el precio podía tener alguna reacción. Simplemente esperar que decida hacerlo. Vamos a acelerar un poco más. Vamos. El precio llega al bloque. Bueno, lo que tenemos que esperar es que el precio tenga una reacción. Fíjense cómo el precio finalmente se lo lleva puesto al bloque, ¿sí? Lo viene rompiendo. Para nosotros, a partir de ahora, ese bloque que se cruza con fuerza pasa a ser un breaker, una zona de posible reacción. Bien, entonces lo teníamos marcadito esperando que el precio haga un retroceso y llegue a esa zona, ¿sí? Pero la realidad es que el precio venía haciendo un retroceso. Si nos rompe estructural al alza, nosotros entendemos que tenemos un nuevo fractal alcista. Y uno que podría hacer, bueno, Gaby, vamos a operarlo, vamos a hacer esto y vamos a empezar a operar esa fractalidad alcista porque el precio quiere seguir subiendo, ¿sí? Podría ser una posibilidad. ¿Y hasta dónde podría llegar? Bueno, nosotros entendemos que tenemos un bloque extremo en esta zona de arriba. Esto que está acá es claramente un breaker también, ¿sí? Una zona de posible reacción que la vamos a marcar con color por si el precio quiere llegar. ¿Por qué es un breaker? Y porque el precio en esa zona hacía rompimiento al alza, nos dejaba este mínimo, era un bloque de posible reacción. Cuando el precio llega, lo cruza con fuerza, entonces es una zona de posible reacción. Bueno, fíjense que esta operación hubiera sido buena. Finalmente el precio vuelve a romper estructura, me deja este mínimo que tenemos en esa zona, y hasta ahí nosotros esperamos. Yo quería realmente que el precio llegue a tocarme el breaker de abajo o a tocarme el breaker de arriba para poner operaciones, ¿sí? Para yo poder operar en consecuencia. Bueno, parecía que el precio quería venir a la baja, sin embargo no podía romper, respetaba nuevamente la zona y vamos a ver qué terminó pasando, qué es lo que nos interesa para el día de hoy. Parecía muy lateral el precio, realmente no nos demostraba ninguna intención, así que tocaba ser paciente en la sesión de hoy. No podemos hacer mucho, simplemente esperar. En 15 minutos no nos demostraba nada, hizo la aceleración de apertura y se quedó prácticamente en esa zona sin mucho movimiento. Bueno, ya podíamos ir identificando nosotros acá una zona de posible reacción que hace order flow con la zona anterior. Entonces decimos, bueno, podría ser una buena zona de reacción para operarla. Lo que necesitamos nosotros es que nos rompa el máximo nuevamente para que nos digas que realmente esto quiere seguir subiendo en busca de la zona de arriba. Fíjense que prácticamente llegó a tocarla, ¿sí? Esto ya tiene un significado siempre y cuando el precio me rompa esa estructura de arriba. Y de hecho el precio lo termina rompiendo con cuerpo, ¿sí? Y me deja una zona, la verdad que muy linda. ¿Qué es lo que tiene de lindo? Hace un rompimiento estructural, tiene liquidez previa, tiene imbalance en esta zona y es un order block que hace order flow con un bloque anterior. Una zona de posible reacción. Yo entiendo que el precio quiere o tendría que venir a buscarme el breaker, pero dijimos, vamos a darle una oportunidad, son las 1, busquemos cortito. Eran $30 prácticamente de stop. En este caso nosotros decidimos abrir solamente 5 contratos, ¿sí? Un poquito menos del riesgo habitual, 5 contratos en stop. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a ver si se da.
¿sí? La probamos. Si no se da, perdemos 150 dólares, no pasa absolutamente nada. Es parte de lo que puede pasar. Bueno, el precio efectivamente empezó a hacer ese retroceso que nosotros queríamos. Vamos a ver en el momento que lo hace. ¿Sí? Fíjense que nos vuelve a romper estructura arriba en esta zona. Ya acá nos hace este mínimo. Bueno, el precio nos activa la orden. ¿Qué terminamos decidiendo nosotros? Salirnos o cerrar contratos. Por ejemplo, nosotros estoy en compra, es vender, sí, está correcto. Decidimos cerrar 3 contratos pasadito el 1-1. En realidad lo que haríamos cerrar ahí, a esta altura, para asegurarnos que el precio nos asegure no estopearnos completo, por lo menos sacarle a la cuenta real algo de dinero, ¿sí? Que siempre va a ser mejor. Y buscamos el 1-2 mucho más arriba, ¿sí? Vamos a ponerle, bien, en este caso 2 contratos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, cerremos parciales y luego buscamos hasta esta zona de acá arriba que tiene imbalance, que el precio podría llegar. Bueno, ¿qué terminó pasando en esta operación? Bueno, el precio iba, pagaba el 1-1, pero no llegaba a buscarme el TP. Vuelve abajo, entiendo que para sacar, y nos termina sacando en eso que buscamos. A partir de ahora nosotros automáticamente nos poníamos en break even y esperábamos si el precio quiere seguir subiendo que vaya, y si no, que nos saque en break even. Bueno, terminó pasando que el precio nos vino a sacar en break even, no pudo llegar al 1-2 y sumamos a nuestra cuenta, no perdimos la operación, una operación que tranquilamente se podría ir hacia abajo, y terminó pasando lo siguiente. Eso de las 14:15 hubo volatilidad en el mercado. ¿Qué es lo que estaba pasando? El señor Trump estaba dando conferencia nuevamente y eso hace que el mercado se ponga algo loco. Ya vamos a ver el movimiento cómo fue. ¿Sí? Salimos de esa operación, terminamos ganando 100 dólares de una cuenta de 25. Está bien, es un resultado bueno. ¿Sí? Miren lo que fue eso. El mercado empezó a expresarse en el momento que Trump estaba dando no un discurso, sino que estaba hablando de lo que viene hablando últimamente. Bueno, el mercado llega al breaker que nosotros entendíamos que podía tener una reacción. Simplemente ya no estamos operando, ya habíamos hecho nuestra operativa. Simplemente teníamos que controlar a ver si en ese breaker el precio nos da una confirmación justamente de que tiene intenciones de ir hacia arriba. De momento venía haciendo fractalidades bajistas. Hasta que no se rompa la fractalidad bajista, nosotros no podemos saber qué es lo que quiere hacer el precio, ¿sí? Tiene máximo en esta zona. Si el precio rompe esa zona, nosotros vamos a entender que el precio quiere ir hacia arriba y podremos empezar a buscar compras desde ese breaker, ¿sí? Pero que lo demuestre primero, claro está. Vamos a ver qué terminó pasando. Si el precio logró romper o no ese alto. Fíjense, listo. Precio que nos rompe el alto. ¿Cuál es la mejor zona para nosotros entrar? Bueno, tenemos acá liquidez, ¿sí? Tenemos acá en esta zona un bloque extremo que inicia todo el impulso. Entonces podríamos nosotros tomar la decisión de entrar en el punto de liquidez, protegernos sobre el mínimo de la estructura. Eran 46 dólares para meterles 4 contratitos para el riesgo que yo tengo. Y esa sería la confirmación de que realmente el precio desde el breaker está confirmando la compra. En el que nosotros podríamos comprar, uno podría pensar hasta el alto, ¿sí? De 15 minutos. Entendemos que quiere llegar acá arriba, pero no sabemos si lo va a hacer. Lo que nosotros sí vamos a hacer es salirnos en el 1-2 en la operación, ¿sí? Si ese fuera el caso de que lo hubiéramos tomado. Bueno, la confirmación era perfecta, simplemente era dejar que el precio desarrolle, se exprese, nos diga realmente si va a ser una operación profit, si va a ser una operación stop, pero era una operación para tomarla. Bien, bueno, el precio rápidamente fue en busca de ese 1-2, ¿sí? No hubo mucho que lo frenara al precio.
el objetivo debería ser seguir haciendo estructuras alcistas. Tiene mucho imbalance para venir a cubrir y terminó saliendo esa operación también en el 1-2. Operación que no hicimos porque no estábamos dentro del mercado. Imagínense que para esta hora ya son las 15:26 y nosotros no operamos en ese horario. Aunque hay muy buenas operaciones a la tarde siempre. Bueno, vamos a dejar el video ahí para no hacerlo muy largo. Una explicación de lo que pasó en estos 2 días. Desde que tengo la cuenta real hace 3 días. Bueno, es la tercera operación que meto. Tuvimos un profit de 392, un break even de 13, un profit el día de hoy de un 1-1 que fue prácticamente una toma de parciales, algo de 90 y algo de dólares. Ya tenemos la cuenta prácticamente en 500 dólares, nuestro colchón es de 1600, así que allá vamos, en 3 días operativos estamos bastante bien. Simplemente hay que tomar un poquito de mejores decisiones porque el día de ayer nosotros podríamos haber hecho un profit completo del 1-2, pero como que no nos quisimos quedar afuera del trade y entramos muy largos, algo que está mal hacerlo, ¿no? Bueno, gente, que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos nuevamente mañana en el premercado. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal, sumarse a nuestras redes sociales y participar de los análisis de premercado todos los días. Hasta luego.